Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de un material que está muy bueno y que llegó este año para quedarse con nosotros. Es la Biblia Palabra de Aliento de Max Lucado. Sí, para los que no lo conocen, Max Lucado, un tremendo pastor, un tremendo también escritor que ha tenido más de 50 títulos a lo largo de más de 40 años de ministerio. Tenemos aquí la Biblia Palabra de Aliento, que es una Biblia devocional de Editorial Vida. Así que vamos a comenzar la reseña de forma y contenido de esta tremenda Biblia Palabra de Aliento. Así que ¡comencemos! Una Biblia en principio que viene en tapa dura y también en versión de cuero, en estos dos colores disponibles para la versión que es en formato de cuero, de símil piel. Muy buena calidad, como siempre nos tiene acostumbrados la Editorial Vida. Con nosotros tenemos aquí la Biblia Palabra de Aliento, que es la Biblia devocional de Max Lucado. Max Lucado, que es un escritor, pastor. ¿Quién no ha leído algo sobre Max Lucado? De hecho, Max Lucado tiene más de 50 títulos a lo largo de más de 40 años de ministerio pastoral y como escritor también. Yo personalmente he sido marcado con alguno de ellos, por eso estamos viendo aquí, mientras estoy hablando, todos los títulos que tiene a la venta, de los más conocidos, porque tiene muchísimos más. Entre los cuales también incluimos Él escogió sus clavos. ¿Qué es lo que ha hecho la Editorial Vida? Ha tomado lo mejor de los libros de Max Lucado y de esos libros lo mejor de lo mejor para incluirlos dentro de las herramientas devocionales que tiene la Biblia Palabra de Aliento. Una Biblia que mide 24 centímetros de alto por 17 de ancho por un lomo de 4 centímetros y medio. Sí, es una muy buena Biblia, la estuve hojeando y al estilo de Max Lucado. Llega al corazón, va realmente al punto, nos sentimos muy identificados y hacemos causa común con cada una de las historias que allí se relatan en cuanto a lo que va a tener para decirnos y en cuanto a ver la historia de los personajes bíblicos de un modo muy ameno y muy entendible sobre todas las cosas. Vamos ya mismo al contenido de esta Biblia. En principio la abrimos y aquí tenemos en la solapa del cobertor un texto sobre la filosofía de la traducción NBI y sobre su enfoque equilibrado. Y en el otro extremo de la Biblia tenemos aquí en la solapa también la foto de Max Lucado y unos pequeños renglones dándonos a entender su ministerio y su influencia como escritor y pastor. Y así comenzamos la reseña de contenido. En principio tenemos aquí la Biblia Palabra de Aliento con una portada de obsequio a, por y fecha. Luego vamos a ver que toda la Biblia está combinada a dos colores entre el negro del texto bíblico y el azul de las herramientas. Me parece muy acertada la línea de colores en ese tono de azul perlado que a mí me gusta muchísimo. Ya para comenzar tenemos un texto llamado Antes de comenzar, unas palabras de Max Lucado. Un breve prólogo allí hablando como editor general de lo que es esta herramienta para el estudio y el crecimiento espiritual Palabra de Aliento. Asimismo tenemos aquí la planilla de contenido que nos dice qué hay antes del Antiguo Testamento, luego los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y luego más aliento para el crecimiento espiritual, que son las herramientas que se encuentran al final de la Biblia para el desarrollo de una vida devocional activa y placentera en el propósito de Dios. Dando vuelta a la página nos encontramos aquí con la tabla de abreviaturas con los libros de la Biblia en orden alfabético y un texto de introducción, donde allí nos va a hablar un poco de la Biblia en versión NBI y luego nos va a mencionar todas las herramientas que posee esta Biblia Palabra de Aliento para nuestro crecimiento espiritual en nuestra devoción con Dios. Y vamos a quedarnos un poquito aquí para explicar un poco. De esto se trata, aliento para el camino. Aquí nos dice que son las notas devocionales de aliento en los márgenes. Ya vamos a ver cómo es el interior de la Biblia, que a mí me gustó mucho cómo está distribuida, porque es una Biblia devocional, un poco diferente a las demás Biblias que he conocido devocionales.
Estas son las notas al márgenes y cada una de estas notas contiene diferentes secciones. Nos habla de la situación, en principio, luego de la observación, luego de la inspiración y finalmente de la aplicación, ¿no? Y allí nos va a dar toda la información necesaria para entender el pasaje y para saber cómo aplicarlo nosotros a nuestra vida hoy de manera devocional. Así también tenemos el pueblo de la palabra, que son recuadros de semblanzas de personajes bíblicos, pero no solo con información acerca de la persona, sino al estilo de Max Lucado. Nos va a hablar de un modo comprensible, nos vamos a identificar con cada personaje bíblico y estas semblanzas, llamadas pueblo de la palabra, estos recuadros van a estar distribuidos a lo largo de todo el texto bíblico, hablándonos de cada personaje o pareja, si en el caso de que sea un matrimonio. Allí nos va a hablar acerca de ellos y nos va a enseñar lo que debamos aprender para aplicarlo a nuestra vida de manera correcta para nuestro crecimiento espiritual. Luego tenemos considera. Estudios bíblicos por tema. Y esto también a lo largo de todo el texto bíblico vamos a ver allí los recuadros considera, con diferentes situaciones con las que podremos ser confrontados, ¿no? Estos cuadros considera tienen su índice y ya lo vamos a ver en breve. Luego tenemos los llamados cuadros Jesús en la Biblia. A lo largo de todo el contenido bíblico van a estar distribuidos los cuadros llamados Jesús en la Biblia, donde allí Max Lucado nos va a decir cómo el mensaje de la historia de la redención desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la historia de la redención a través de Cristo. Por eso estos cuadros nos van a revelar en base a ese pasaje cómo se puede ver a Jesús en ese contexto del pasaje bíblico y relacionarlo y aplicarlo a nuestra vida. Por supuesto con pasajes paralelos explicando cada una de esas verdades. Luego tenemos los artículos creciendo en Cristo, que es en menos cantidad, pero también distribuidos a lo largo del texto bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, nos van a orientar a los pasos hacia la madurez espiritual, con cada uno de sus contenidos, en una letra muy legible que en breve vamos a ver el contenido, pero sigamos. Luego también, al finalizar la Biblia, y ya lo vamos a ver, nos habla de los estudios para profundizar, los versículos sobre el cuidado de Dios y los versículos sobre el crecimiento espiritual. De eso se trata la Biblia Palabra de Aliento de Max Lucado, de Editorial Vida. Aquí tenemos el índice de artículos, y esto está muy bueno porque todos los artículos que hay distribuidos a lo largo de la Palabra de Dios van a estar aquí con cada uno de sus personajes bíblicos con respecto al pueblo de la palabra y la página donde se encuentran. Entonces, si querés ver acerca de ese personaje específicamente, lo buscas aquí en el índice y vas a la página correspondiente para leer qué dice Max Lucado con ese estilo tan particular que tiene para hablarnos de la semblanza de ese personaje bíblico. También vamos a tener el índice de los artículos considera, los estudios bíblicos por tema. Y vamos a ver cada uno de los temas que tratan esos artículos considera con la página en que se encuentra. Así también tenemos los artículos Jesús en la Biblia, con cada una de las páginas donde se encuentra y cada tema que trata del Jesús, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablando de su rol y su manifestación en ese contexto. Por último, tenemos el índice de los artículos creciendo en Cristo, cada uno de los temas que va a tratar y la página donde se encuentra, que por supuesto son coherentes con el contexto de lo que está hablando el pasaje bíblico. Así tenemos el plan de lectura de la Biblia y aquí tenemos cada uno de los capítulos de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento con un casillero para que puedas allí tildar a medida que vayas leyendo cada uno. Y aquí tenemos el plan de lectura en un breve texto diciéndote lo que te propone Max Lucado para leer esta, que es la palabra de Dios llamada Palabra de Aliento, la Biblia Palabra de Aliento. Luego tenemos un prefacio sobre la NBI, Nueva Versión Internacional como traducción de la Biblia. Allí nos va a hablar acerca de las especificidades
de esta traducción en estos textos. Así comienza el Antiguo Testamento. ¿Y qué tenemos? La introducción al libro de Génesis. La introducción también es escrita por Max Lucado, así que vamos aquí a tener un texto muy entendible acerca de la introducción del libro y luego acerca de este libro, la columna de datos necesarios para comprender el contexto, el autor, la fecha de la escritura, los temas claves de ese libro punteados para desarrollar cada uno, los personajes claves, el versículo clave de ese libro y el contenido en un muy breve bosquejo temático general. Ahora vamos a ver cómo es la diagramación del contenido de la Biblia. Siempre el texto bíblico va a estar en tipografía 9, una tipografía muy legible porque de las estándar es la más grande. Además es una tipografía muy legible en sí mismo. La hoja es bien blanca, la tinta está bien impresa en color negro y luego vamos a tener el comienzo de los capítulos, también los títulos y los números de cada capítulo en ese color azul pastel muy bonito. Ahora el texto bíblico va a estar en un texto versículo a versículo por renglón en algunos casos y en otros casos va a estar en un texto continuado donde 1, 2 o 3 versículos están en el mismo párrafo para una mejor comprensión del texto en sí mismo. Ahora bien, tenemos una sola columna del texto bíblico a la derecha, una sola columna del texto bíblico a la izquierda. Luego, a su lado vamos a tener lo que son las columnas de las notas devocionales. Siempre desarrollando un texto, que puede ser un pasaje de algunos versículos o todo un capítulo acerca de esa verdad. Siempre viendo los 4 temas de las notas devocionales, que son la situación, la observación, la inspiración y la aplicación del pasaje, sea en la columna de la derecha como sea en la columna de la izquierda, desarrollando ese tema de principio a fin. Luego se va a dedicar a otro tema, siguiendo el hilo de cómo va avanzando la Biblia en cada uno de esos capítulos y versículos. Y así a lo largo de todo el contenido bíblico va a ir ingresando los cuadros considera con cada uno de los temas y así también a lo largo de todo va a ir metiendo aquí los cuadros de las semblanzas de los personajes bíblicos. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un comentario que sea relevante para el contexto del pasaje bíblico? Y esto me gusta mucho. Aquí en Génesis 8 podemos ver el ejemplo, capítulos 7 y 8 de Génesis. Aquí termina con la aplicación y luego podemos ver una serie de renglones en una columna y toda una hoja completa con renglones. ¿Por qué? Porque el pasaje no amerita comentarios de notas. Entonces, en ese espacio se dejan renglones para hacer anotaciones, para poder marcar allí la palabra que Dios te habló, o simplemente hacer un llamador para el estudio, o alguna aclaración que quieras hacer. Ahí se aprovecha ese espacio, que no hay notas de comentarios de Max Lucado, para que puedas escribir vos lo que te parezca, o hacer dibujos, lo que te parezca más conveniente. Entonces así van a ir pasando a lo largo de todo el texto bíblico del Antiguo Testamento, todos los personajes bíblicos en sus semblanzas, todos los cuadros para los temas explicativos, todos los cuadros llamados Jesús en la Biblia, cada una de las notas con los 4 temas que va a explicar del pasaje en cuestión y así hasta llegar al Nuevo Testamento. ¿Y por qué freno acá? Porque vamos a ver que esta Biblia no tiene palabras de Jesús en rojo. Simplemente es una Biblia con este formato. Todo este formato. Las columnas del texto bíblico centrales, las columnas de las notas de estudio o lugar para bosquejar en los costados o la semblanza de los personajes bíblicos y así aún también durante todo el texto del Nuevo Testamento. Por supuesto, remarcando también todas las introducciones a los libros de cada uno de ellos escritas por Max Lucado. Así llegamos al final del libro de Apocalipsis y nos vamos a encontrar con el resto de las herramientas que posee esta Biblia devocional Palabra de Aliento.
En principio nos vamos a encontrar aquí con el cuadro de estudios para profundizar. Y fíjense que dice 30 días de lectura con cada uno de los temas, con su correspondiente contenido y base bíblica para desarrollarlo. Y a su vez en cada uno de ellos vamos a encontrarnos al final con preguntas para que puedas responder. ¿Por qué? Porque este plan de 30 días es un muy buen plan de discipulado para nuevos creyentes o para personas que quieran congregarse para conocer más a Jesús. Realmente es una muy buena herramienta que tiene esta Biblia, también basada en toda la cantidad de libros que tiene Max Lucado. Luego encontramos la lista de versículos sobre el cuidado de Dios y aquí tenemos cada uno de los versículos con el tema principal, la cita y cada uno de ellos con también pasajes paralelos que revelen esa misma verdad en otro pasaje de la Escritura. Luego tenemos los versículos sobre el crecimiento espiritual y allí tenemos cada una de las temáticas necesarias para el crecimiento espiritual, también con el versículo clave y luego también algún pasaje de referencia paralelo para ver esa misma verdad y poder así ampliar esa temática. Luego tenemos el artículo dónde acudir, cuándo, y está allí la lista de pasajes. Y allí te dice cuando estás enojado, cuando no te gusta tu aspecto, cuando estás tomando una decisión, cuando te sientes deprimido, y etcétera, 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 con toda la multiplicidad de temas que se presentan aquí en estas 2 páginas completas. Finalmente tenemos aquí el artículo de reconocimientos, pero guarda, a veces uno dice, no, eso lo paso de largo. No, no lo pases de largo. ¿Por qué? Porque si de repente querés ver todo lo referente a los estudios considera adaptados de, ahí te dice todos los títulos y de qué libro fue extraído de Max Lucado. O sea, ¿te gustó ese tema? Bueno, ahí te dicen qué libro se encuentra para que puedas también comprar ese libro si es que querés ampliar tu biblioteca con este tremendo material que es Max Lucado. Es como una marca registrada de décadas de crecimiento espiritual y palabra de aliento de parte del Señor en sus escritos. Asimismo también con los artículos Jesús en la Biblia, en los artículos Creciendo en Cristo y cada uno de los artículos de aliento para el camino y de qué libro de Max Lucado se sacaron a lo largo de todos los libros de la Biblia. Al finalizar esta planilla de reconocimiento tenemos aquí varias notas en blanco con renglones para poder volcar anotaciones y luego de esa cantidad de hojas tenemos aquí los 16 mapas a todo color para ir ubicándonos espacialmente y de los territorios donde se llevó a cabo la historia bíblica. Y así, de esa manera, viendo la calidad de estos mapas, vamos a terminar con la reseña de la Biblia devocional Palabra de Aliento de Max Lucado y de Editorial Vida. Espero que te haya gustado, pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!